Bienvenidas y bienvenidos a mi podcast, el podcast de Gene, un lugar para conversar sobre el sueño infantil, la crianza, la maternidad, la disciplina, la vida en parejas, la salud mental, en este caso niños bilingües, la educación. Acá hablamos de todo un poco, por eso no te olvides de pasarte por mis otros podcasts para ver si hay algo que te interesa y te puede ayudar en esta etapa en la que te encuentras. Este podcast fue solicitado la semana pasada, solo que la semana pasada fue una semana bastante movida y no pude sacar podcast la semana pasada, así que lo hacemos esta semana. Vamos a estar conversando sobre niños bilingües. Como ustedes saben y como muchos de ustedes no saben, yo soy mamá de 2 niños, actualmente embarazada de número 3. Y tienen 6 y 4 años. Yo soy venezolana, vivo en Estados Unidos y estoy casada con un estadounidense que no habla español. Y desde el inicio, desde el nacimiento de mis hijos han sido expuestos a una casa multilingüe porque una de mis metas en el momento en que me volví mamá era que mis hijos tenían que manejar, conversar, leer y realmente ser fluidos en ambos idiomas. Pero en este caso, como vivimos en Estados Unidos, mi lengua, el español, es la lengua débil de mi hogar. Y el inglés es la lengua más fuerte, pues porque obviamente ellos salen al mundo y todo el mundo les habla en inglés. Este podcast es patrocinado gracias a mis 2 patrocinantes, que en este momento de verdad, los amo demasiado porque me encanta trabajar y me encanta compaginar mi comunidad con marcas, con compañías, con proyectos y con emprendimientos que realmente se acoplan a mis valores y se acoplan a lo que mi comunidad de seguidores necesita. Hablemos del daycare más adorable del mundo que está acá en Katy, Texas, llamado Coloring My World. Es un daycare creado por una mamá homeschooler, como tú y como yo, donde va mucho más allá de que simplemente tú dejes a tus hijos en un lugar de cuidado donde simplemente pues le van a poner el ojo y les van a tener una rutina y simplemente les van a dar su comida y tal y te lo van a entregar muy bien. Ella va mucho más allá porque ella sabe lo que las mamás queremos. Y sobre todo lo que las mamás necesitamos en esta etapa donde requerimos que nos cuiden a los niños, ya sea para poder ir a trabajar, ya sea para tener salud mental, ya sea para poder alcanzar los quehaceres de la casa. No importa cuáles sean las razones por las cuales tu hijo va a un daycare. Gaby, la directora y creadora de Coloring My World, se va a encargar de que tus hijos aprendan. Realmente ella tiene un currículo traído de Europa donde pues garantiza que los niños van a enriquecer su conocimiento todo el tiempo que estén bajo el cuidado de estas personas y de este personal capacitado, súper filtrado por ella, porque, como les dije, ella es una mamá que dice, no, mira, cuando yo pasé por esa etapa, ella hoy en día tiene niños más grandes, pero cuando yo pasé por esa etapa, realmente son demasiadas las cosas que tú tienes que tener en cuenta a la hora de escoger un daycare. Y de hecho, si quieres ver mi contenido sobre cómo escoger un daycare acá en Estados Unidos, te invito a que veas este video. Está un poquito más abajo entre todos mis videos, pero ahí vas a conseguir cuáles son las cosas que tú tienes que buscar a la hora de escoger un daycare. También hablemos de una de mis apps más favoritas y, es una de mis herramientas al momento de entrenar para dormir. Lo recomiendo muchísimo en mis planes de sueño porque va muy ligado con el tema de la relajación, también la activación correcta y la estimulación correcta de los niños a lo largo de su crecimiento. Es nada más y nada menos que la gente de Cuentología. Es una app de cuentos y miren que yo he escuchado muchísimas apps de cuentos, tanto en inglés como en español, y siempre vuelvo a mi amiga Úrsula, es la creadora de este emprendimiento, que de verdad yo siempre le digo, chama, es que tus cuentos son increíbles, tus cuentos son las voces que tú escoges, obviamente son los cuentos, ella es una de las creadoras de los cuentos, una de las más creativas de cuentos. También es como, la calidad del cuento, la calidad de los sonidos, cómo te los masterizan, son cuentos increíbles. Pero no solamente son cuentos increíbles, sino también son cuentos que tienen muchísimas moralejas. Te ayudan muchísimo a explicar muchas cosas. El primer día de clases, ir al dentista, cuando ocurre una muerte, cuando alguien se va a mudar, cuando llega otro hermanito. Les recomiendo muy, muy, muy desde lo más profundo de mi corazón de mamá investigadora a la app, a la gente de Cuentología. Los precios son súper accesibles, la suscripción es súper accesible
pero los beneficios son infinitos, ya sea que lo uses para que lo escuchen en el carro, ya sea que lo uses para que lo escuchen para dormir, ya sea que tú quieres eliminar pantallas y quieres ofrecer una estimulación auditiva bastante interesante y bastante duradera. Lo puedes poner en un speaker, en una corneta, en un monitor, en la sala de juego de los niños, y ahí le pones el cuento que tú sientas, etcétera. De verdad, no tiene fin todo el contenido que Cuentología ofrece, así que full recomendado. Les voy a dejar el link acá del Instagram y también les voy a dejar el link de la aplicación como tal para que descarguen y comiencen su free trial, porque ellos tienen pues obviamente un periodo gratis para que tú navegues y te enamores y realmente no te salgas más nunca, porque es muy buena, es demasiado buena. Volviendo al tema de los niños bilingües, que por cierto, ese patrocinante, Cuentología, se conecta perfecto con este tema porque ellos también tienen cuentos tanto en inglés como en español, y también es como, por ejemplo, en mi caso, que mi lengua materna, mi lengua materna es la lengua débil de mis hijos. A mí me interesa muchísimo reforzarles a nivel auditivo y a nivel visual el tema de hablar y leer en español. Como les decía, yo tengo 2 niños de 6 y 4 años. Ambos son sumamente fluidos en español. Lo hablan, lo entienden, lo traducen. Pueden tener, ¿sabes?, conversaciones muy, muy, muy fluidas. De hecho, el grande lee perfectamente en español y en inglés. Sin embargo, digamos que el bilingüismo de mis hijos se ha ido transformando a medida que ellos han ido creciendo. Cuando ellos eran bebés, ellos hablaban mucho más español que inglés, porque ellos pasaban mucho más tiempo conmigo. Y mi esposo trabaja muchísimo. Mi esposo es una persona que tiene un trabajo donde puede trabajar 60, 68, 70 horas semanales y más. Ha tenido que ser 110 horas semanales. Trabaja muchísimo. Entonces, los bebés, en la etapa de bebés, los niños pasan muchísimo tiempo conmigo a solas. Entonces, de bebés hablaban mucho español, hablaban mucho más. De hecho, mi esposo siempre dice como que nuestros hijos tienen un periodo donde todavía no hablan inglés, como que todavía no me entienden bien, no me conocen bien, pero a medida que van creciendo, van entendiendo que papá solamente habla inglés y empiezan a hacer esa conexión de que papá es la persona que habla inglés y mamá es la persona que habla español. Hoy en día mis hijos hablan principalmente inglés porque, pues obviamente el mundo que los rodea es 100% inglés. Ellos van a la escuela y en la escuela les hablan 100% en inglés y también entre ellos se hablan en inglés. Sin embargo, nosotros, al menos yo, establecí una dinámica bastante particular con ellos que hasta el sol de hoy la conservo, y es que tenemos una regla de que si ellos están solamente conmigo, si estamos solos, yo con ellos y ellos conmigo, hablamos solamente en español. Si hay personas, si estamos rodeados de solamente personas hispanohablantes, hablamos solamente en español. Pero si papá está presente, podemos cambiar todos a inglés porque nos interesa que papá siempre esté involucrado. Si hay otras personas que hablan inglés, por ejemplo, si yo estoy en la escuela con uno de mis hijos o con los 2 niños, pues puede ser que yo cambie 100% a inglés porque pues se entiende que hay un contexto social en el que queremos que todos nos entiendan y queremos entender a todos, pero a medida que nos vamos alejando, que vamos hacia el carro, por ejemplo, cambiamos de nuevo a español. Como les decía, mis hijos se hablan entre sí exclusivamente inglés. Y eso, la verdad, es que la vasta mayoría de los niños nacidos acá en Estados Unidos o nacidos en un país donde hablan exclusivamente inglés, eso es lo que va a pasar. Eso no debería ser un motivo de pelea, eso no debería ser un motivo de estrés para la familia, porque se entiende que ellos pueden hablar entre ellos en inglés, pero siempre y cuando con su adulto de la lengua materna, de la lengua débil, se esfuercen en hablar en español, no debería haber ningún problema. O sea, se sobreentiende como que, bueno, conmigo haces un esfuerzo y pues, o sea, sé feliz hablando en inglés con tu hermano o con tus amigos, con tus primos, etc. Ahora bien, hablemos sobre qué hice desde que ellos eran bebés para que se pudieran sumergir en el idioma débil, que en este caso es el español. Yo por acá puse: primero que todo, mi regla de oro es que mamá jamás les habla en inglés a menos que sea estrictamente necesario. Como les comentaba, si estamos solos, hablamos exclusivamente en español. Solamente hablamos en inglés cuando estamos rodeados de personas que hablan inglés. A los bebés es muy fácil hablarles solo en español porque pasan muchísimo tiempo pegados a mamá. Entonces, cero estrés con eso. Como les dije, en mi casa yo puedo controlar mucho mejor el tema del flujo de español y de inglés. Y aquí vamos con el segundo punto que coloqué.
Lo que sí se vuelve regla dentro de la casa es que todo lo que es lectura, canciones y videos se les muestran principalmente en español por la mayor cantidad de tiempo que la dinámica familiar me permita. Si vamos en el carro, es solo canciones en español y así sucesivamente. A medida que mis hijos fueron teniendo acceso a la tecnología, que fueron teniendo acceso a canciones, que fueron teniendo acceso a videos, libros, etcétera, yo 100% dentro de mi casa, todo se habla y todo se maneja y todo se les pone en español. Contenido en español, canciones en español. Yo digo que eso es uno de mis superpoderes, poder leer libros en inglés y traducirlos en tiempo real a medida que voy leyendo muy sutilmente, como si el libro estuviera escrito en español, pero está escrito en inglés, pero entonces yo, claro, al final me termino aprendiendo los libros y se los leo 100% en español. Porque pues es la única manera, es la única exposición que ellos van a tener a mi idioma, a mi lengua y la necesidad de practicarlo conmigo. También, desde que iniciaba el día hasta que terminaba, colocaba música infantil en español. Poder conectar con los niños a través de la música es clave para enriquecer el lenguaje. De verdad, personalmente yo crecí en un hogar donde que uno se levanta, uno encendía el radio. Y pues, ¿sabes? Cocinabas con música, limpiabas con música, lavabas la ropa con música. El único momento en el que se apagaba el radio era para tomar la siesta y para dormir. Del resto siempre estaba encendido. Así es mi casa actualmente. Colocamos estaciones de radio infantiles. Podemos colocar estaciones de radio que hablen de matemática. Podemos colocar estaciones de radio que hablen sobre, ¿sabes? Temas interesantes de historia, de ciencia, etcétera. Pero siempre en español, dependiendo de la edad también. Cuando son muy bebecitos, colocamos música clásica, colocamos como que cosas bastante suaves que le puedan cantar en español o que el niño simplemente lo identifique como parte de su rutina, que sea escuchar música. Y a medida que va pasando el día, tú les vas cantando a guardar, vas cantando a dormir, vas cantando a bañarse, vas cantando a vestirse y así sucesivamente. Ellos van relacionando la acción de lo que tú estás cantando con lo que ellos van haciendo. Y por último, me apoyé muchísimo, pero cuando les digo muchísimo es casi que, mi maternidad se basó en las tarjetas educativas, ya sea con figuras, ya sea con letras, ya sea con números, para todo tema, para toda ocasión, para todo de todo, yo les tenía a mis hijos tarjetas sobre los colores, tarjetas sobre las estaciones del año, tarjetas sobre los distintos tipos de trabajo de las personas, tarjetas, de todo tipo. Y a medida que iba pasando el día y que íbamos formando rutinas a la hora de comer, a la hora de yo sentarme y hacer el entretenimiento de mis hijos, yo me sentaba y les iba sacando tarjetas, ellos iban comiendo y esto es una manzana, esto es un melón, esto es un carrito, qué color es este carro, crear conversaciones muy intencionales en español para que el niño vaya creciendo y vaya, digamos que, reforzando ese lenguaje que tú quieres que tenga en el idioma débil. Hablemos sobre los mitos de criar niños bilingües, de que los bebés crecen confundidos, de que los bebés crecen estresados, de que no, tú tienes a ese muchacho loco porque entonces le estás hablando no sé cómo. Hablemos sobre eso. No existe peor consejo que te puedan dar que aquel donde te dicen que a los niños se les puede hablar en varios idiomas porque crecen confundidos. También está un mito que dice que los niños de habla bilingüe, que tienen lenguas múltiples, se les retrasa el habla, que eso es fijo que se les retrasa el habla. Y si bien los niños multilingües de diferentes lenguas pasan por periodos silenciosos donde, no te hablan mucho, esto los expertos lo explican como que el niño necesita un tiempo para hacer conexiones neuronales específicas, pero en ningún momento el niño está confundido. Lo importante es seguir. De hecho, yo personalmente no conozco ningún niño bilingüe o trilingüe, multilingüe callado. En realidad, la mayoría son súper loritos, son súper habladores. Son niños que de verdad tienen un lenguaje súper rico, mucho más rico que el lenguaje de un niño que solamente habla un lenguaje. Por acá también tengo otro mito. Los niños que hablan múltiples idiomas son tímidos. Nada tiene que ver el habla con la personalidad, ¿ok? Mi segunda hija fue súper tímida, de verdad que súper tímida, pero ella fue también súper lorita. Mis dos hijos han hablado muchísimo, muy rápido
o sea, no tiene nada que ver con la personalidad de ellos. De hecho, mi hija, pues hoy en día, a sus casi 4 años, yo a veces en situaciones públicas tengo que decirle, Miranda, puedes utilizar tu boca para comunicarte, porque ella como que es muy tímida, sobre todo en situaciones nuevas, y entonces quiere utilizar como que gestos. Le tengo que recordar que tiene que utilizar su boca, y ella habla, en ese momento habla, pero nada tiene que ver con el hecho de que ella sea bilingüe, porque en la casa, hermana, o sea, ella es un radio suelto, ella pelea, ella, ¿me entiendes? Ella tiene que ver con su personalidad, no tiene que ver con la crianza. En las redes me preguntaban, Gene, pero ¿cómo hago si en la escuela les hablan solo inglés? O sea, ¿cómo hago para yo reforzar mi lengua débil en mi chamito que va a la escuela y pues no es bilingüe, no le hablan de otra manera, o ya tú tienes niños más grandes y necesitas seguir reforzando el idioma? Yo por acá coloqué, tienes que entender que es súper normal que el niño abandone el español como idioma fuerte en su vida. A medida que vayan pasando los años, el inglés siempre va a ser su primer idioma. Sin embargo, el desafío está en lograr hacer énfasis en que cuando el niño se suba al carro, tú poco a poco lo vas a ir cambiando a full español. Pero es una petición muy activa y muy intencional que tú como mamá o como papá tienes que tener. Esa de que, ¿sabes? Recordarle constantemente que es súper importante, que es súper especial. Yo, por ejemplo, a mis hijos les digo mucho eso, como que es muy especial que tú hables 2 idiomas. Intenta seguir practicando, intenta que no se te olvide. Si hay palabras en las que te quedas atascado, yo te ayudo a traducir, etcétera, etcétera. Yo a mis hijos lo que más hago disimuladamente es repetir en español exactamente lo que me están diciendo. Y entonces ellos se fastidian un poco de que yo haga eso y ya entienden que tienen que hablarme en español a la primera. Si los veo muy renuentes, se los pido directamente. Logan, vamos a cambiar en español. Vamos a hablar en español, recuerda la regla, cuando estás con mami, hablamos en español, claro, de un tono muy neutral, porque si tú haces mucha presión o si tú les dices, tienes que hablar español, porque tal, se te va a olvidar que no sé qué, o sea, si tú se lo dices de modo regaño, los niños pues obviamente van a hablar otro idioma con un fastidio, con algo negativo, con algo como un pesar para ellos. Entonces no queremos eso. Queremos que ellos se sientan súper especiales de saber y poder manejar 2 idiomas. Entonces yo hago muchísimo eso. Suponte que ellos me vienen echando un cuento de que hoy en la escuela comí no sé qué tal y me lo vienen echando en inglés. Entonces yo les digo, hoy en la escuela comí no sé qué tal. O sea, como que yo les hablo de vuelta exactamente lo que ellos me dijeron en inglés, pero se los digo en español y ya ellos entienden que, bueno, entonces me pasó esto y esto y esto y me lo van diciendo. O sea, cambian, hacen el switch a español. También les hago constantes recordatorios de por qué es importante hablar y leer 2 idiomas, la importancia de comunicarse con la familia, etcétera, etcétera. Ellos por ahora lo entienden, imagino que va a venir full rebeldía, pero aún así lo intentaré hasta el final. De verdad, a mí me hace mucha ilusión que mis hijos, así como hablan español perfecto ahorita, lo puedan conservar hasta la adultez, porque yo tengo la convicción, sobre todo vivimos acá en Texas, donde más de la mitad de la población habla español, aparentemente, oficialmente los latinos acá en Texas somos más. Y me interesa que ellos en un currículo sean una persona pues mucho más vistosa, pues mucho más interesante porque manejan 2 idiomas para hacer negocios, para lo que sea. De verdad, o sea, hablar 2 idiomas es una súper ventaja. Los niños que hablan 2 idiomas no solamente crean conexiones neuronales diferentes a los niños que hablan un solo idioma, sino que también tienen un poder de resolución de problemas muy distinto al de las personas monolingües. Entonces, a mí, de verdad, esos beneficios no me gustaría dejarlos pasar, porque si yo hablo español y yo se los puedo enseñar, ¿cómo voy yo a desperdiciar esa oportunidad? Por último, en Instagram también me han preguntado como que, Gene, pero ¿cómo hago para yo criar niños bilingües o niños multilingües si vivo en Latinoamérica? Y esto es lo que haría yo si viviera en Latinoamérica en este momento y quisiera que mis hijos crezcan con ese beneficio. Yo personalmente lo que haría es que si uno de los padres en casa habla fluidamente el inglés, por ejemplo, que es probablemente lo más común que ocurra, de la casa para adentro, ese padre o madre se remite exclusivamente a hablar en inglés a los niños. En mi caso, yo crecí bilingüe, yo la verdad es que tengo un acento casi neutro.
en inglés. Entonces yo, si estuviera en Latinoamérica en este momento, de la casa para adentro, en el carro, en situaciones comunes donde yo me sienta cómoda, en casa de mi mamá, lo que sea, yo le hablaría en inglés, le daría órdenes en inglés, le haría conversaciones con ella en inglés, compraría muchos libros para leerles en inglés y que papá se encargue de hablarles en español, o si papá también maneja el inglés y de la puerta para afuera pueden hablar en español, yo personalmente desde mi casa haría esa burbuja de practicar el idioma acá a nivel conversatorio. Pondría contenido en inglés, canciones y libros en inglés, etcétera, etcétera. En casa 100% inglés. O sea, haría todo lo opuesto a lo que hago yo acá en Estados Unidos, que es que les pongo todo en español. Si estuviera en Latinoamérica, les pusiera todo en inglés. O sea, que ellos de verdad desde niños, desde bebecitos, se acostumbren a ese oído, a tener ese dialecto, ese lenguaje en su cerebro. ¿Qué hacer en el caso de que ninguno de los padres hable el idioma, pero tú quieres igual que tu hijo crezca con un idioma extra? En ese caso, pues te tocaría pagar porque le enseñen, ¿sabes? Yo por acá coloqué, si el presupuesto te da, meterlos en un colegio americano o con clases de inglés, más si en la casa le refuerzas el idioma. O sea, definitivamente buscaría como que meterlo en un colegio americano, tenerle un tutor de inglés, de repente comprar un curso de inglés para niños donde puedan aprender los dos, de repente tú meterte en un curso de inglés y así sucesivamente. Todo lo que tú vas aprendiendo le vas enseñando a tu hijo. Eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este contenido bastante básico, bastante muy por encima de cómo logré que mis hijos fueran perfectamente bilingües hasta el nivel de leerlo, de cantarlo, de tener conversaciones muy fluidas con personas inclusive de diferentes nacionalidades latinoamericanas o iberoamericanas en España. Si te gustó este contenido gratis, no te olvides de suscribirte a mi Patreon, donde tengo todo tipo de tutoriales, clases, contenido exclusivo, podcasts completos, pero sobre todo lo más importante de mi Patreon es el enlace hacia mi comunidad en Telegram, donde puedes hacer preguntas 24/7 todo el día como tú quieras. Tenemos foros divididos por temas. Recuerden que yo soy consultora del sueño infantil, por ahí las puedo ayudar mucho más mano a mano, día a día, todo lo que vaya ocurriendo, con destete, dejar el pañal, entre otros. También tenemos una biblioteca de descargables de más de 60 libros, recetas, rutinas, tenemos también como que coloreables para los niños, libros de maternidad completamente gratis en PDF que simplemente desde $1 puedes tener acceso a ello. Muchísimas gracias a todos los Patreons que ya son parte de mi comunidad. Sin ustedes nada de esto pudiera ser posible. Cualquier pregunta que tengan sobre el tema de los niños bilingües me lo pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios o me pueden hacer un comentario por Instagram, como ustedes quieran. Estoy acá a sus servicios. Nos vemos en el próximo podcast. También recibo sugerencias de podcast. Bye.